Hoy vamos a empezar entonces con la lección número 5 de Josué y se titula entonces se derrumbarán, dice, entonces se derrumbarán. Y hoy vamos a hablar de la conquista del Jericó, la ciudad de Jericó. Y es el capítulo 6, el famoso capítulo 6 de Josué, versículos 1 al 27, donde el versículo central es Josué 6:5, que dice: cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Amén, gloria a Dios. Bueno, nosotros hasta ahora hemos visto cómo el pueblo de Israel han cruzado el Jordán, se ha acampado en Gilgal, y en el Gilgal lo que Dios hizo es limpiar el corazón del pueblo, para que todos estén arrepentidos y siguiendo la palabra de Dios, de efectuar la circuncisión y de respetar todos los mandamientos de las festividades de Dios. Bueno, hablamos de la festividad de las Pascuas, pero dijimos que tanto a las Pascuas, que está refiriéndose al hecho de la salida del pueblo de Israel de Egipto, pero está simbolizando el hecho que Cristo va a realizar en la cruz, con la sangre del cordero pintado, no en el dintel, sino en el corazón de cada uno, para que estemos todo el mundo salvos y rescatados del pecado, de la esclavitud del pecado, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hablamos que el cruce del Jordán también se refería a Jesucristo. Y también hablamos de que efectuar la circuncisión también está relacionado con Jesucristo, porque la circuncisión misma en realidad es el pacto de tener un corazón puro espiritualmente hablando. Por eso Pablo decía que la circuncisión en realidad hay que hacerlo en el corazón, que significa ser pulcro, cortar con todo el pecado del mundo y de esta manera estar preparados. Y viene ahora, ¿para qué están preparados? Para esta batalla que viene ahora. Y la primera parte se llama la orden estratégica de Dios, y del versículo 6, 1 al 5. La pregunta 1 dice: ¿cómo era la ciudad de Jericó? ¿Qué significaba esta ciudad en la conquista de Canaán por parte de Israel? ¿Cuán seguro era dicha ciudad? El versículo 1 del capítulo 6 dice: las puertas de Jericó estaban bien aseguradas, bien cerradas, bien fuertemente cerradas, por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar, dice el versículo 1. Nosotros hemos visto que a raíz de la victoria de Israel ante los amorreos, ¿se acuerdan? La guerra con los amorreos, de haber conquistado a los gigantes del Og y Sihón, que eran unos terribles amorreos que vivían en la zona montañosa del lado este del Jordán. Y eso era una gran noticia para los israelitas, pero para una noticia de temor para los habitantes de Canaán. Y además que ellos ya están avanzando hacia ellos, que ya cruzaron el Jordán. Pensaban que el Jordán podía ser una barrera para ellos, pero con la ayuda de Dios entraron al río, cruzaron como si fuera tierra seca otra vez. Y eso hemos visto todo en Josué 5. Y de repente, ahí dice en Josué 5:1 que debido a este avance de los israelitas, una ciudad que era la que estaba justo cruzando el Jordán y era la más fortificada, la ciudad de Jericó era una ciudad la más fortificada y tenía aseguradas sus puertas, quiere decir que están completamente, herméticamente cerradas, diría yo, porque ni siquiera podía entrar ni un animalito por esa puerta, tal que nadie podía salir o entrar. ¿Y por qué? Porque ellos estaban preparados para el ataque. Debido al relieve de Canaán, ahora voy a mostrarle un mapa de relieve de Canaán, para que tengamos una idea. Este Jericó era una ciudad que estaba justamente en la puerta de la entrada a Canaán y debían conquistarla, porque si no lo conquistaban y si seguían de largo, lo que podían hacer que cuando ellos estaban avanzando hacia Canaán, ellos podrían abrir sus puertas y podían atacar a Israel de la retaguardia junto con los aliados cananeos que están enfrente de ellos, y quedarían como atrapados en una emboscada y podrían perder la guerra. Por lo tanto, esta ciudad estratégicamente es importante tener que conquistarla de entrada. Y vamos a ver ahora por qué. Vamos a ver un poco el mapa. Quiero que vean este mapa. Nosotros este mapa ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Israel estaba aquí en Sittim
cruzaron el río Jordán, acamparon aquí en Gilgal, pero después están atacando a esta ciudad de Jericó. Ustedes saben que todo el pueblo de Canaán estaban distribuidos a lo largo, también había aquí, pero que ya lo conquistaron, pero estaban distribuidos a lo largo de la costa entre el Mediterráneo y el Jordán, pero para que puedan entrar a esas tierras, tiene que entrar, esto es una puerta de entrada a la tierra de Canaán. Y Jericó estaba justamente allí. Pero podrían otros decir, bueno, ¿por qué justamente Jericó es la entrada a la tierra de Canaán? Eso se explica cuando nosotros vemos este mapa, este lugar, toda esta parte del río del Jordán, es una zona baja. Pero ustedes saben que a sus lados, a ambos lados, tanto del este o tanto del oeste, son zonas montañosas. Y saben que toda esta zona de arriba de la montaña, en realidad toda esta parte es una meseta, una zona alta, lo llaman las alturas, llaman esta zona, porque están arriba, es una zona meseta alta, y pero por este lado están todas unas montañas, estas montañas, que forman como si fuera una barrera para que cuando quieran cruzar no puedan cruzar porque son todas montañosas. Busqué otro mapa que pueda mostrar mejor este relieve. Si ustedes ven aquí, este es otro mapa relacionado con otras cosas de Jesucristo, pero muestra mejor el relieve de Jordán. Ustedes saben que aquí hay un valle. Esta zona que es el valle del Jordán es una zona baja del río. Pero ustedes saben que toda esta parte es toda una meseta. Fíjense que toda esa parte es una zona muy alta. Y ellos habían venido de deambular del desierto y bajaron por este lugar para acampar aquí en Sittim. Pero cuando cruzaron el Jordán, ven que toda esa parte que están aquí son todas montañosas. Y para que puedan cruzar a estas tierras de Jerusalén, Judea, Israel, no hay más lugar, sino tiene que pasar por este estrecho que está aquí, por este lugar, por este sendero, que es el que les deja pasar hacia este lado, tanto de Jerusalén y de ahí ir a Judea. Y aquí hay unas rutas que de Jerusalén, por ejemplo, que los israelitas utilizaban para ir hasta Galilea, el que comúnmente podían tomar son este camino que está aquí en el medio, que llegaría hasta Siquén, pasaría por Samaria y iría por este bajo para ir hasta Capernaum, que es Galilea. Este sería un lugar que Jesús utilizó para ir y encontrarse con la mujer samaritana en este lugar. Pero ustedes saben que todo este lugar de Samaria y Siquén, los israelitas decían que toda esta gente de Samaria son gente no judía, es decir, son gentes no de sangre pura judía. Por lo tanto, los israelitas de Jerusalén no querían encontrarse con ellos. Por lo tanto, lo que hacían para ir a Galilea, utilizaban este sendero, bajando por aquí, y para ir por este lado dando toda la vuelta para ir hasta Capernaum. Esta era una ruta que utilizaban muchas veces los judíos para ir hasta Capernaum. Pero en este estrecho nosotros vemos que de Jericó para ir a Jerusalén o para entrar a la tierra de Canaán hay solamente este sendero que está en el medio de las montañas. Por lo tanto, si los israelitas que estaban acampados en Sittim querían entrar a conquistar, no podían ir por acá porque eran todas montañas altas. El único camino donde podían entrar era esto, pasando por Jericó, que es la puerta de entrada a Canaán. Ahora me explico por qué ellos tienen que pasar por Jericó, ¿no es cierto? Y por ese motivo, Jericó es una ciudad importantísima, porque si ellos cruzan, saltean y entran aquí y quieren conquistar otras tierras, otros pueblos aquí, lo que Jericó va a hacer es abrir sus puertas y van a atacar de atrás y Israel quedaría encerrado en una emboscada. Por lo tanto, Jericó sí o sí tiene que destruirlo, tiene que sacarlo de sus pasos. Por eso es tan importante eliminar a Jericó. Pero no era fácil Jericó. Cuando usted mira ahora ya el lugar geográfico, los relieves, las condiciones de batalla, y Jericó es un elemento que hay que luchar, hay que conquistarlo. Pero el problema es que Jericó no era fácil porque era una ciudad muy fortificada. Fíjense, los pueblos cananeos están distribuidos aquí adentro. Hay algunos que están en las montañas, pero muchos están en lo bajo, cerca de la costa.
Pero es por eso cuando ustedes ven el mapa de la conquista de Canaán, Israel entra por Jericó y una vez entrando por Jericó empieza a distribuirse a ambos lados, al norte y al sur. ¿Pero por qué? Porque el sendero de entrada es únicamente aquí, según el relieve. Por eso tienen que entrar por ese lugar. Bueno, y ahí entrar a atacar todos estos pueblos cananeos. Era el plan de Josué. Dice, ¿cómo era la ciudad de Jericó? ¿Qué significaba esta ciudad en la conquista de Canaán por parte de Israel y cuán segura era dicha ciudad? Jericó era una de las ciudades más antiguas que data desde hace, ¿cuánto? 11.000 años. Jericó fue una ciudad, una de las ciudades más antiguas. Inclusive algunos arqueólogos dicen que fue una de las primeras ciudades fortificadas de la humanidad de esa zona. Por lo tanto, datan de 11.000 años de historia. O sea que sacando los 3.000 años más o menos de la época de los israelitas en ese momento, todavía era una ciudad que ya databan de 8.000 años cuando ellos se encontraron con Jericó, una ciudad antiquísima. ¿Qué es lo que nos dice que esta ciudad era tan antigua de 8.000 años de edad? Esto lo que nos da a saber es que era una ciudad muy difícil de conquistar. Pudieron subsistir 8.000 años de historia esa ciudad porque era inconquistable. No los podía conquistar, estaban bien fortificadas. Y todo el mundo que quería conquistar, todos lo vencieron. No pudieron conquistarlo. Por eso subsistieron. De lo contrario, esa ciudad se hubiese borrado del mapa. Pero no fueron así. Y es una ciudad que está a unos 200 metros bajo el nivel del mar, o unos 650 pies aproximadamente, que todavía estaba bajo el nivel del mar, una ciudad. Pero también estaba construida en una colina. Geográficamente se encuentra hoy en un lugar de Jericó que hoy se llama Tel es Sultán, y que significa la colina del sultán, y que es la parte de la antigua Jericó. Si ustedes entran al Google Maps y empiezan a ver a Jericó, van a encontrar que Jericó es una zona amplia, aparece ahora como una ciudad amplia. Pero en esa época de los israelitas y de Josué, Jericó no era tan grande. Jericó era una ciudad mucho más pequeña. Y encontraron, gracias a Dios, unos arqueólogos encontraron dónde quedaba esa ciudad de Jericó, esas murallas destruidas. Si ustedes van a entrar hoy a Google Maps, no van a encontrar esas murallas. Ya no están más, fueron destruidas. Y después que fueron destruidas esas murallas de Jericó, con el tiempo fueron erosionadas y están cubiertas de tierra. Y los arqueólogos encontraron esa ciudad que estaba bajo tierra. Y lo que hicieron es empezar a excavar esas tierras, a descubrir los restos arqueológicos para encontrar a Jericó. Y fíjense, esto es lo que ellos encontraron ahora en la zona de Jericó. Ustedes ven aquí en un mapa aéreo una zona del terraplén que yo le estoy marcando en rojo. Esta zona que parece una colina que está totalmente enterrada en tierra erosionada, ahí encontraron en esa colina los restos de la ciudad de Jericó que están los arqueólogos explorando y están excavando. Por supuesto, esta excavación dura años, décadas, porque no se puede empezar a sacarlos así, sino están casi sacándolos con pinceles esta tierra. Por eso demoran tanto, para no destruir los restos. Pero lo que sí encontraron ya, hay gran parte, ustedes ven que ya están muy excavados. Hay otro mapa que nos muestra este lugar, esta parte que ven aquí, este terraplén. Esto es el resto de la ciudad de Jericó. Y a su alrededor, toda esta parte que ustedes ven aquí, esto es el Jericó moderno hoy día. Por lo tanto, el lugar antiguo todavía quedó preservado, gracias a Dios, aquí, lo cual los arqueólogos encuentran realmente hechos sorprendentes que avalan las escrituras y lo que ha pasado en ese momento. Por lo cual es sumamente interesante ver estos restos y compararlo con los registros de la Biblia, de la palabra de Dios. Esta es otra toma aérea del mismo lugar, pero visto de un costado. Ustedes ven que aquí hay excavaciones, y aquí han hecho otra excavación. Esto excavaron, aquí también lo excavaron, y aquí están sacando todavía parte de las murallas, y que las murallas
¿Saben qué? Eran unas murallas hechas de piedra. Hay dos murallas. Una muralla que están hechas de piedras pesadísimas, rocas que están apiladas. Están también sobre un terraplén que sube una rampa. Y arriba en la ciudad también hay otra muralla que está hecho con unas arcillas cocidas. Por lo tanto, son doble defensa. Y encima de una colina donde la gente para poder atacar tiene que subir una colina, pero encuentran con unas barreras. Por lo tanto, una ciudad tan fortificada y antigua. Este es un poco un esquema de cómo estaban esas murallas. Es un corte que muestra las murallas de esta ciudad de Jericó. Ustedes verán que aquí hay un muro de contención, aquí, que están todos con piedras de unos 3 metros de altura. Ya ese muro de contención misma, si ustedes ven aquí los soldados, esta altura ya es alta. Y arriba de esa, realmente están los muros inferior de la ciudad, o el muro externo, que está justamente continuando el muro de la contención. Por eso la gente cuando llegan aquí ven esos muros y no pueden, no hay manera de subir, no hay manera de atacar esto. Además, aunque haya subido, después se van a encontrar un terraplén, una rampa de unos 35 como mínimo, o más de 35 grados de inclinación, lo cual para subir aquí para una guerra es tediosa, es difícil para subir. Entonces, la gente que están aquí, las guardias que están aquí, pueden atacar a esta gente que están luchando para subir y son todos aniquilados aquí. Entonces, aquí estaba el muro superior de la ciudad y aquí un terraplén de la tierra. Fíjense lo que ha pasado entonces, una fortificación con doble muralla de 4 metros, y esto total suma unos 7 metros de altura, lo cual fíjense, para la gente esto es una ciudad imposible de alcanzar. Lo cual hace que el pueblo de Israel, cuando vean esas murallas y doble amurallada, no tienen maneras, no tienen maneras. El hombre no puede superar estas murallas. Era una gran defensa. Y la gente de Jericó sabía muy bien ello. Teniendo estas murallas, cerrando las puertas y que no dejando entrar al enemigo a esta muralla, ellos siempre sobrevivieron los ataques. Nunca fueron conquistados. Por eso viven unos 8.000 años, una de las ciudades más seguras de esa época. Bueno, por lo tanto, cuando uno ve estas construcciones en ese momento y los israelitas que llegaron del desierto y tienen que conquistar esta ciudad, ¿qué va a hacer? ¿Cómo voy a conquistar? ¿Voy a pasar de largo? Para pasar de largo es muy peligroso. Hay que conquistarlo, pero es imposible. A simple vista esto es imposible. No se puede conquistar. ¿Cómo va a subir estas murallas y las puertas cerradas? Y ellos estaban bien fortificados cerrando sus puertas. Este es más o menos un modelo, una reconstrucción computarizada de cómo hubiera sido esa ciudad fortificada de esa época. Ustedes podrán ver que aquí hay dos murallas y aquí están el tamaño de la gente que quedan fuera de la muralla. Entonces fíjense que entre la muralla externa e interna, aquí había casas. Y se acuerda que una de las casas que estaba cerca de este muro era la casa de Rahab, ¿se acuerda? Y que ha permitido, una de las casas no sé cuál, pero una de las casas que estaba cerca de la muralla, le permitió que de su casa bajara una soga y que estos dos espías pudieran bajar y escaparse de Jericó. Y además, estando en este lugar, permitía, estando aquí en la terraza, poder vigilar y divisar qué palacio había aquí, donde vivía el rey, donde estaban otros edificios. O sea que, si bien no era una de las grandes ciudades de hoy día, en aquella época era una ciudad relativamente grande, no era la más grande, se dice que era una ciudad mediana de la época, pero bien segura. Pero fíjense dónde están los israelitas. Los israelitas están aquí abajo y aquí ven como si fuera un tamaño de hormigas. Así que están frente a esta ciudad que tienen que conquistar. Y es difícil, y es difícil. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué harían ustedes cuando se encuentran ante esta situación? Tienen que conquistarla, pero es imposible. Se encuentra con semejantes muros. Para que se den cuenta con qué se enfrentaba Israel, Josué y su pueblo ante estos enemigos, que estaban bien cerrados y amurallados, fortificados. La pregunta 2 siguiente
dice, ¿cómo habría sido el corazón de Josué y del pueblo de Israel ante tal fortificación? ¿Cuáles estrategias podrían optar ellos? Sin embargo, ¿qué convicción les ha dado Dios a ellos? Pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros, dice el Señor. He entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros, todos están en sus manos, le dice. Sabemos que el pueblo de Jericó cerraron sus puertas y no hay manera de entrar. Y ellos confiaban en sus murallas que los han protegido por casi 8.000 años. Por lo tanto, ellos dicen, no van a pasar por esta puerta, por esta muralla, no van a cruzar Israel. Así que quedémonos cerrando bien adentro, encerrados y no salimos y vamos a seguir protegidos. O sea, confiaban en estas murallas. Y por lo tanto, para los israelitas parecía imposible de conquistar. No hay manera de conquistar. Tal vez la estrategia humana sería entonces de evitarlos, obviarlos y seguir de largo. Bueno, pasemos de largo a este pueblo, porque no lo podemos hacer. A lo mejor esa podría ser una estrategia humana. La mente humana puede decir eso. No hay otra manera. Bueno, déjelo. Bueno, avancemos con otros pueblos. Esa podría ser una estrategia humana. Pero Dios les da su palabra. El plan de Dios es diferente. Y la palabra de Dios le da la convicción. Dice, les he entregado esta ciudad que a sus ojos parece imposible en sus manos, en Israel. Y entonces Dios les enseña la estrategia de Dios, no la estrategia humana, no la lógica humana. Le está dando la estrategia de Dios de ganar esta batalla. ¿Cuál es la estrategia de Dios? Vamos a ver la pregunta siguiente. Dice, ¿qué estrategia les ordenó Dios a ellos? Fíjense, ¿qué significado tiene el hecho de que los sacerdotes llevaran trompetas hechas de cuerno de carneros y marcharan frente al arca? ¿Qué significado tiene el hecho de que todo el ejército dieran la vuelta a la ciudad todos los días? El versículo 3 dice, tú y tus soldados marcharán una vez al día, ¿no? Una vez alrededor de la ciudad. Ustedes saben que esa ciudad no es tan grande. O sea que si uno se dedica a dar vueltas a esa ciudad, a lo mejor en unas horas, en un par de horas, esa ciudad se puede completamente dar vuelta. Le mostré esas fotos para que se den cuenta cuál era la tarea que Dios le manda a ellos hacer. Dar vuelta a esa ciudad, esas murallas. Dice, 7 sacerdotes, cuando ustedes den vuelta, los soldados van a marchar alrededor de la ciudad durante 6 días, así lo harán una vez al día. Y 7 sacerdotes, fíjense, 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuerno de carnero, o sea, 7 sacerdotes con una trompeta cada uno, y marcharán frente al arca. O sea, detrás de ellos vendrían el arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad. Fíjense, dar vuelta a esa ciudad, una sola vuelta también es cansador. Pero van a tener que dar vuelta, ¿cuánto? 7 vueltas. Si una vuelta caminando, toda esa gente, podrían llegar a demorar unas 2 horas de caminata. 7 vueltas implica 14 horas de caminata. Todo el día dando vueltas hacia la tierra. O sea, el 7º día, la tarea del 7º día no era tampoco fácil. ¿Qué tienen que hacer ahora ellos? Lo que tienen que hacer es conquistar esa tierra. Pero Dios le está haciendo dar vueltas. Uno pensaría, con la lógica humana, uno pensaría, esta es una pérdida de tiempo. ¿Qué quiere hacer? ¿Una marcha? ¿Una procesión? Pero ¿qué va a hacer con eso? Y más, al último día, el 7º, van a tener que dar 7 vueltas. Son 14 horas dando vueltas alrededor de la ciudad. Mientras los sacerdotes lo que van a hacer únicamente van a tocar trompetas. Van a estar caminando y van a tocar trompetas. Y cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello, o sea, a gran voz. ¿Eso cuándo? ¿Cuándo es? El último día, el día 7. Entonces los muros de la ciudad, dice, se derrumbarán, dice Dios. Cuando ustedes hagan eso, el muro de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Va a entrar a conquistar esa ciudad. Palabra de Dios. ¿Por qué Dios está planeando esto? Ahora quiero que ustedes presten atención a cada uno de estos versículos y este plan que Dios está enseñando al pueblo de Israel.
¿Por qué Dios está haciendo esto? ¿Qué significan cada una de estas cosas? Ahora, fíjense, presten atención que es algo muy sorprendente esto. La estrategia de Dios, que es muy diferente a la estrategia humana, es que Josué y sus soldados debían dar una vuelta a la ciudad durante ¿cuánto? Durante 6 días consecutivos. Da una vuelta, no pasa absolutamente nada. Lo que hacen, da una vuelta, tocan trompetas y la gente los mira, se burlan. ¿Qué están haciendo toda esa gente dando una vuelta? Pasas 2 días, no pasa nada. Ni siquiera ni una pedrita se mueve. Y la gente podría decir, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que luchar. ¿Y qué? Y siguen. Dice, esto significa que están dando vuelta, ¿a quién? Soldados están dando vuelta. O sea, ellos no fueron a pasear, a dar una vuelta para pasear a ver cómo es Jericó, sino que esto es una estrategia de guerra, está diciendo Dios. Por eso no dice que, bueno, vayan los ancianos y mujeres y niños a dar vuelta a esa ciudad para pasear. No es así. Vayan tú y tus soldados, van a dar vuelta a esta ciudad. ¿Por qué mandan soldados? Porque esto es una guerra. Y la manera de una guerra ilógica humana es una guerra de una estrategia de Dios. Por eso son soldados. Soldados que van a dar vueltas, vueltas y vueltas. Por eso es una guerra. Esto significa que es una guerra y no un paseo. Pero es una guerra a la manera de Dios. ¿Y por qué Dios hace esto? Porque Dios nos quiere dar una gran enseñanza a través de esto. En primer lugar, lo que tenemos que aprender es que nuestra vida espiritual no es un paseo, sino es una guerra. Nuestra vida espiritual, amados hermanos, es una guerra espiritual contra enemigos invisibles. Uno no va a la iglesia para pasear, para encontrarse con hermanos, para pasar tiempos lindos. No, el de creer en Jesucristo es de ser un soldado de Cristo para pelear una batalla espiritual contra enemigos invisibles de Satanás y sus demonios. Eso es lo que quiere mostrar Dios. O sea que la vida del creyente no es simplemente de pasarla bien, sino es de luchar una guerra espiritual. Y aquí lo que llama la atención es por qué Dios entonces dice, bueno, por ese motivo, debido a que es una guerra, ustedes tendrán que hacer que vayan soldados delante de ustedes en la vanguardia y van a haber soldados en la retaguardia. ¿Quiénes van a estar en la vanguardia? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes van a ser los soldados que van a estar en la vanguardia? A ver si alguien se recuerda. ¿Qué tribu tenía que ir al frente? Los rubenitas y gaditas. Rubenitas, así es, hermana. Los rubenitas, los gaditas y la mitad de Manasés, ellos tenían que ir al frente. Y los demás tribus tenían que ir atrás. Bueno, en el medio, ellos iban atrás y adelante, soldados. En el medio, ¿quién tenía que ir entre los soldados? Tienen que ir 4 levitas cargando el arca de Dios, tapado con su tela azul de siempre, ¿cierto? O sea que en el centro, ¿quién está? El centro estaba el arca de Dios que representa la presencia de Dios. No sé si me entiende. Y adelante de eso, ¿qué iba? Iban los levitas, los 7 sacerdotes, con una trompeta de cuerno de carnero cada uno, empezando a tocar esa trompeta delante, protegido con los soldados. Y detrás de toda esa procesión, atrás venía toda la columna del pueblo, donde venían no guerreros, porque los guerreros tenían que ser jóvenes, ¿se acuerdan? De 20 años para adelante. Pero estos que venían atrás eran mujeres, niños, ancianos. Atrás venían los que no podían luchar. Y todos tenían que venir. No, pues vayan ustedes, yo me quedo aquí en el campamento. No, todos tenían que ir. Esos 2 millones de personas dando vueltas a esa ciudad. Imagínense, obedeciendo la palabra de Dios. ¿Se imaginan más o menos cómo fue este suceso? Y los que estaban arriba en la colina veían a estos, no sé, decían excéntricos israelitas. ¿Qué están haciendo acá? El primer día estaban preocupados. ¿Qué harán? ¿Entrarán? ¿Estarán buscando un lugar donde podrán subir? No, no pasó nada. 2 días no pasó nada. Hasta 6º día dieron vueltas nada más tocando trompetas. Y el 7º día, ¿no es cierto?, van a empezar a gritar. Pero estos 7 sacerdotes que llevan 7 trompetas hechas de cuernos de carneros, estaban tocando, porque acá no lo dicen tocando, pero si ustedes leen versículos como el 8, 9 o el 13, están confirmando que ellos debían ir tocando constantemente
sin cesar esta trompeta de cuerno de carnero, frente al arca del pacto del Señor que venía detrás de ellos. Quiero que ustedes se imaginen más o menos cómo sería esta formación que están dando vuelta, esta ciudad que ustedes vieron. Se imagina más o menos cuál fue la situación, ¿no es cierto? Todos los soldados de la vanguardia, como los rubenitas, gaditas, media de anasesitas, y los soldados de los restos de los tribus custodiaban al arca del pacto del Señor, que es el centro en realidad de la marcha militar. O sea, ¿quién es el centro de esta marcha militar? ¿Quién es el comandante? Dios. Dios es el comandante de esta guerra espiritual. Pero está precedido por estos 7 sacerdotes que tocaban las trompetas. Ustedes verán que Dios es el centro de esta operación militar y Dios es el comandante. O sea que en nuestra vida militar espiritual, ¿quién es el comandante? Nuestro Dios Jesucristo. Jesús es el comandante. Nosotros tenemos que luchar obedeciendo al comandante, que es el centro de operación, que es nuestro Dios Jesús. Y las 7 trompetas de cuerno de carnero, estas trompetas de cuerno de carnero, a lo mejor si ustedes buscan en Google, van a encontrar estas imágenes de unos shofar, se llaman, en hebreo. Son trompetas hechas de cuerno de carneros, que a diferencia de las trompetas metálicas que tenían que utilizar, estas de trompeta de carnero solo tienen 1 o 2 tonos para tocar. Porque muchas veces dicen, ¿qué significan estas trompetas? ¿Por qué Dios hace tocar estas trompetas? Algunos creen que estas trompetas están para alabar a Dios. ¿Pero están para alabar? Porque a diferencia de las trompetas metálicas que pueden llegar a tocar diferentes tonos, la de cuerno de carnero solamente pueden tener un solo tono o 2 a lo sumo, y con esos 2 tonos no puede uno alabar a Dios. O sea que estas trompetas en realidad no significan una alabanza a Dios. Por eso, estas trompetas, el shofar, no eran utilizados para la música o alabanza, sino utilizaban como una señal de anuncio, porque eso empezaba a sonar grandemente, retumbaba y podían avisar, dar señal a lo lejos, a mucha gente. Por lo tanto, era un instrumento que simbolizaba un anuncio de un mensaje, el avance de una guerra, el retroceso o el ataque, en fin, eran un elemento de anuncio de un mensaje. Por lo tanto, los sacerdotes continuamente estaban anunciando un mensaje. ¿Qué mensaje era eso? Un mensaje de juicio de Dios. Un mensaje que las murallas de Jericó se derrumbarán y que todos ustedes van a ser aniquilados. Vendrá el juicio. El que viene detrás nuestro es el Dios Todopoderoso, viene detrás nuestro y es el que va a empezar a castigar. El juicio de nuestro Dios Todopoderoso se va a desatar. Van anunciando ese mensaje a la gente del pueblo de Jericó, que son pecadores. ¿No les cierra ahora un poco por qué Dios le está haciendo marchar de esa manera? En todo esto hay un mensaje espiritual que es hoy día también. Estamos viviendo, marchando una vida espiritual que es una guerra espiritual, centrado el comandante nuestro Señor Jesucristo, pero marchamos en esta guerra anunciando el evangelio de Jesucristo, que es un evangelio de salvación, pero también de juicio para aquel que no cree en Jesús. Estamos anunciando constantemente, sin cesar, debemos anunciar este mensaje. Y esta es la manera de una guerra espiritual que hoy debemos luchar. Lo que Dios está mostrando a través de este suceso es la tarea, la vida que debemos vivir hoy día nosotros como cristianos para luchar una guerra espiritual a la manera de Dios. Fíjense cuando dice en Juan 3:18, el que cree en Él, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Por lo tanto, el que viene detrás mío, ¿se acuerdan? Dijo Juan el Bautista. Él es el que bautiza con fuego. Y el que no cree en el que viene detrás, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, será entonces condenado para siempre. El mensaje de arrepentimiento es lo que estaba declarando, simbolizando esas trompetas de cuerno de carnero. ¿Y qué es el número 7? Ustedes saben que el número 7 es el número perfecto. ¿Se acuerdan? Dijimos que el número 7 es un número
especial, es un número de Dios, es un número perfecto, es un número único. Por lo tanto, el número 7 simboliza a Dios. Por lo tanto, esta obra de los 7, esta trompeta de los 7, está simbolizando el mensaje de Dios, algo que Dios está realizando. Y esta obra de Dios que realiza es a la perfección de Dios. Por lo tanto, son 7 los sacerdotes, 7 las trompetas, el séptimo día, son todo obras de Dios que lo realiza a la perfección. ¿Está claro? ¿Se entiende esto, hermanos? O sea que esta procesión que Dios está ordenando está simbolizando muchas cosas espirituales hoy día, que nos da verdades espirituales. No es simplemente un capricho de Dios, sino es un gran mensaje espiritual para hoy día a todo creyente. Hoy día nosotros estamos enfrente a un Jericó. Muchos tiemblan. Dice, ¿cómo vamos a conquistar este mundo? ¿Cómo vamos a ganar almas en este mundo? Donde todo el mundo tiene un corazón tan cerrado, bien cerrado como las murallas de Jericó. La gente hoy día, cuando usted predica sobre Jesucristo, no quiere escuchar. Tiene sus puertas del corazón bien cerradas. ¿Pero qué tenemos que hacer? Atacar a la manera de Dios, predicando el Evangelio perfecto, Evangelio de salvación, pero también de juicio. Para aquel que no cree, será condenado en un juicio eterno de fuego. Y tenemos que empezar a luchar de esa manera. Y esa es la vida del creyente. No es simplemente estar para disfrutando de la vida, de paseo estamos en esta vida. No, esta vida es una guerra espiritual. Debemos luchar contra estos enemigos que nos hacen ser negligentes a la palabra de Dios. ¿Se entiende esto, hermanos? Les estoy diciendo que en todas estas partes de la Biblia hay un mensaje claro de Dios que nos está dando estas pautas de cómo realmente hoy día debemos vivir para glorificar a Dios, un verdadero creyente espiritualmente hablando. Amén. Dice, todos los días, como están dando vuelta todos los días, 6 días, todos los días debemos estar confiando en la palabra del pacto de Dios para luchar una guerra espiritual a la manera de Dios, con fe, con la convicción y la paciencia, porque hay que tener paciencia y hay que tener perseverancia para dar vuelta, porque usted va a dar vuelta predicando a la gente, predicando, donde las puertas de su corazón están cerradas constantemente, no van a ver ningún cambio. No van a ver ningún cambio. Usted se cansa de anunciar el Evangelio, siempre el Evangelio, para que estas almas se arrepientan y que no caigan en la condena del juicio de Dios. Y así se lucha contra el enemigo invisible, que está cerrando las puertas, encegueciendo el corazón de almas que están bajo el dominio del enemigo, ¿no? Y tenemos que conquistarlos. Por lo tanto, esta conquista está simbolizando ganar almas para Cristo. Muchas veces la gente esto lo mira como si fuera así. Jericó son barreras, dificultades, obstáculos en nuestra vida. Nosotros tenemos que confiar en Dios, obedecer la palabra de Dios y avanzamos para poder conquistar y que toda dificultad mía sea derrumbada. También puede pensarse así, pero aquí el mensaje central es un mensaje evangélico. Dios no dio esto para que nosotros estemos, superando nuestras dificultades. Las dificultades nos va a ayudar Dios a superarlas. ¿Me entiende, hermanos? O sea que no estamos en una vida solamente para superar nuestras dificultades. Por lo tanto, lo que Dios quiere a través de esto es no simplemente superar nuestras dificultades económicas, dificultades de salud, dificultades del trabajo. No, eso es algo secundario. Aquel mensaje se centra en un mensaje evangélico donde hay que empezar a tocar esas trompetas para anunciar el mensaje de Cristo, anunciar el mensaje del Evangelio, para ganar almas, para derribar esa puerta, ese muro del corazón cerrado de la gente que no quieren aceptar el mensaje de salvación, el mensaje de juicio de Dios. Y esto es lo que está significando Jericó. Amén, hermanos. Por lo tanto, Dios le está diciendo que esto es una guerra, una lucha, y así se lucha contra estos enemigos invisibles hoy día. Ese es el mensaje tan sorprendente que está diciendo a través del capítulo 6 de Josué.
Pregunta 4 dice, ¿por qué Dios ordenó que el séptimo día debían dar 7 vueltas los sacerdotes, tocar las trompetas y todo el pueblo gritar a gran voz? ¿Qué les prometió Dios que sucedería si ellos actuaban de acuerdo a la estrategia de Dios? Dice Dios, si ustedes obedecen y actúan según esta estrategia espiritual de guerra, entonces los muros de la ciudad, ese corazón cerrado al Evangelio de Cristo, se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento a predicar en el corazón y a ganar ese alma. Tenemos a alguien en nuestra familia, en nuestra vida, vecinos, parientes, marido, esposa, esposo, que no creen en Jesucristo, tienen su corazón cerrado como un Jericó. No utilicen estrategias humanas, utilicen estrategia de Dios. Y es anunciar el mensaje de Dios, anunciar el mensaje de juicio de Dios, anunciar el evangelio de Dios constantemente, constantemente y constantemente, sin cesar, todos los días, todos los días. Y Dios va a darnos un último día, un séptimo día, que es el día 7, el día en el cual Dios va a obrar. Va a haber un séptimo día, Dios va a obrar. Y es el día de la obra milagrosa, donde se va a desatar el poder de Dios para hacer su obra. Un día 7, un día perfecto para la obra de Dios, que Dios va a actuar. Y esto simboliza las 7 vueltas. O sea que nosotros tenemos que incansablemente continuar estas 7 vueltas que son tediosas, son 14 horas de dar vuelta a lo mismo y no ve cambios, no ve cambios, no ve cambios en esa muralla de corazón. Y 7 sacerdotes a la perfección de Dios, a la palabra de Dios, las 7 trompetas de Dios, las palabras perfectas de Dios, el mensaje perfecto de Dios, sigue. Uno se cansa, a veces puede decir, bueno, no pasa nada. Tal vez no querrás creer en Jesús. Pero Dios dice, sé perseverante, da las 7 vueltas. Y en la séptima vuelta, cuando gritan, cuando declaran, fíjense, antes de esa declaración del último día, en la última vuelta, antes de eso, el pueblo no debía decir una palabra, nada de voces. Por lo tanto, no tenía que emitir ninguna opinión humana, no pensamientos humanos, no voces humanas, no direcciones humanas, no estrategias humanas, nada humano. Obediencia a la palabra y estrategia de Dios. Porque Dios va a obrar. Dios va a hacer que se derrumbe ese corazón. Pero al declarar a viva voz la obra de Dios, ¿qué significa estar gritando a viva voz? ¿Ustedes creen que esa voz de todo el pueblo, tal vez ese temblor es lo que hizo retumbar la muralla e hizo caer? No. Lo que ellos gritaron fue un acto de obediencia a la palabra de Dios. No es el poder de ese grito que hizo derrumbar las murallas, sino que ese grito y esas trompetas significa el anuncio de la obra de Dios. Es una declaración que hacen que Dios está obrando, Dios está actuando, Dios va a hacer, Dios será. Y esas declaraciones significan esas voces, porque son altas, porque están llenas de convicción, están segurísimos de que Dios obrará, Dios lo hará. Están ahora declarando a viva voz la obra de Dios perfecta, que se concreta ante los ojos del pueblo de la fe. Entonces todas sus barreras, sus corazones, las murallas se derrumbarán. Y como la palabra de Dios dice, no habrá impedimento. No habrá impedimento. ¿Está claro, hermanos? Por lo tanto, esta orden estratégica de Dios no cierra con la mente humana, no hay lógica humana. Pero Dios dice que haga esto. Y pasó, ocurrió. Porque ¿quién está obrando? Está obrando Dios. ¿Quién va a hacer derrumbar esas murallas? Es Dios, es el Espíritu de Dios que va a obrar, que ha derrumbado las murallas de Jericó. ¿Está claro, hermanos? Por eso, esta es la manera de la batalla espiritual que debemos luchar hoy día, todos los días, en todo momento, con toda convicción, sin desanimarnos, teniendo fe, que esta es una obra perfecta de Dios, y seguimos predicando este evangelio para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces y vamos a agradecer al Señor. Padre Dios Todopoderoso, glorioso Rey, tú eres, Señor, el Dios supremo, el Dios amoroso, que nos estás guiando, Señor, en nuestra vida espiritual.
Tú eres el Dios creador que estás en nuestra vida en este momento, guiándonos, enseñándonos, educándonos, Señor, y mostrándonos tu reino maravilloso entre nosotros. Gracias, Señor, gracias por este ejemplo que nos has dado a través de tu palabra en las murallas de Jericó. Gracias, Señor, por darnos tu estrategia a conocer y que nosotros debemos ser obedientes a tu estrategia. Entonces, si obedecemos a tu palabra, las murallas caerán. Recibimos esta palabra, recibimos tu palabra, aunque nuestras mentes científicas, lógicas no cierren, pero sabemos que tú eres el que manda, Señor, tú eres el que mueves al mundo y el universo. Y tu palabra lo que dice, así se hará. Nacerá Cristo de una virgen, así nacerá. Así que lo que tú harás será totalmente factible, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Padre Santo, a ti te alabamos, a ti realmente exaltamos en esta noche en el nombre de Jesús. Y vamos a seguir, Señor, obedeciendo a tu mensaje espiritual, de seguir predicando el mensaje para ganar esta batalla espiritual que tú nos estás enseñando a través de Josué capítulo 6. Bendice a todo tu pueblo, Señor, en esta noche que escuchan estas palabras. Abre sus ojos, que el Espíritu Santo toque sus mentes y su espíritu para recibir el mensaje espiritual verdadero de este hecho de Jericó, de esta batalla de Jericó, y que nosotros podamos aplicar a nuestra vida espiritual de hoy día, Señor. Bendícenos de esta manera y glorifícate a través de nosotros para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.